Que el Señor nos bendiga mucho en este día. Es un día, no es para los cristianos, todos los días son especiales, ¿verdad? Para nosotros. Pero son días que vamos a hablar sobre lo que está pasando. No podemos dejar pasar nada, ¿verdad? Para nosotros decir lo que el Señor es para nosotros, lo que el Señor significa. Entonces, ¿qué mejor que esta época para hablar de lo que Dios es para nosotros? Del significado que tienen las cosas que hacemos. Es un tiempo especial, es un tiempo, a veces decimos mágico. Entonces, estamos envueltos en esa magia, ¿verdad que sí? Estamos envueltos en todos esos detalles y entonces pues vamos a hablar de eso para que nosotros los cristianos hagamos las cosas bien, ¿verdad que sí? Como deben ser, porque no somos gente de época ni de ocasión, somos gente de un estilo de vida, un estilo de vida. El Señor es nuestro estilo de vida, pero estamos aquí y entonces todas las cosas pues nos envuelven. Entonces es muy importante que nosotros sepamos o demos algunas palabras sobre qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, yo diría que la Navidad es, dependiendo de cómo tú lo celebres, lo que tú hagas. ¿Y qué hacemos en realidad? ¿Cómo celebramos los creyentes la Navidad? Esas son cosas muy importantes. ¿Qué hacemos nosotros para estos tiempos? Pero se pueden hacer tantas cosas y se pueden hacer cosas buenas. Todas las cosas que hacemos son buenas porque son para agradarnos los unos a los otros, para compartir. Y cuando pensamos en la Navidad, inmediatamente pensamos en los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas, y nos vamos allá y nos trasladamos y vamos a esos lugares especiales, cerramos los ojos y vemos allá un pesebre, un establo, vemos los animalitos y vemos tantas cosas. Pensamos también en regalos, nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A los regalos. ¿Son buenos los regalos? Maravilloso, me encantan los regalos. Pensamos en el arbolito. Qué bueno es tener un arbolito y es muy bonito y los niños lo disfrutan mucho. La ciudad se envuelve en canciones, en celebraciones, fiesta y todo el mundo está envuelto en la magia y el espíritu de la Navidad. Pero si nos vamos al elemento comida, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hay Navidad? ¿Verdad que sí? Comemos, hacemos tantas cosas, celebramos, invitamos y todo eso está bien. Son tantos los elementos de la Navidad que la gente, muchas veces hasta los cristianos nos olvidamos del sentido, ¿verdad? De lo que es realmente la Navidad. Pero de eso se trata, de cada cual como usted lo hace. Por ejemplo, un repartidor de periódico dijo en una ocasión, la Navidad es el día que yo más amo, porque es el único día que me puedo levantar tarde. Por ese motivo él amaba la Navidad y él pasaba su día dormido. ¿Y está bien? Sí, porque él estaba cansado, está bien, porque cada uno hacemos cosas diferentes. Pero el motivo, la celebración real de la Navidad, nosotros tenemos que saberla, conocerla, porque nosotros somos creyentes en Cristo. Y Él es la Navidad. No es que esté mal que hagamos todo cuanto hay en el ambiente, que participemos de la fiesta, de todo. Todo es la forma, la cultura, las tradiciones, todo eso se trata de eso. Y todo eso se le ha ido agregando a la celebración. ¿Y está mal? No, está bien. Todo eso está bien. Pero muchas veces
me pregunto si en ese momento de celebración nosotros sacamos un tiempo y nos apartamos como todo el tiempo, o estamos tan envueltos en la celebración que no tenemos tiempo para sentarnos y que corran 2 lágrimas por nuestros ojos agradeciendo a Dios por lo que pasó, por lo que ha sucedido, por el efecto que eso ha tenido en mi vida. Los cristianos no podemos perder de vista, porque es un estilo de vida. El creyente es un estilo de vida, no depende de una celebración, de una fiesta, sino que nosotros servimos, adoramos, celebramos al Señor siempre. Y déjenme decirle que está bien, porque Dios es un Dios de fiesta. Cada vez que había algo, Dios decía, vamos a celebrar. El pueblo salía a celebrar, a comer, a hacer, a compartir los unos con los otros. Eso está bien y Dios no lo va a ver mal, pero si no tenemos el sentido, entonces se nos olvida adorar a ese verdadero Dios que es en sí nuestra Navidad. La Navidad está rodeada de una alegría. Hay algo que nosotros, como que hay una mezcla, ¿verdad? De alegría, y a veces nos preguntamos, pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en los climas de nosotros por allá donde nosotros vivimos, la gente está tan alegre y la gente está tan feliz y hay tantas cosas y nosotros decimos, ¿están ellos realmente entendiendo lo que están celebrando, lo que hacen? Hay pueblos incluso que no la celebran, pero el mundo entero celebra esto, aparte de esos pueblos. El mundo entero. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que hay en la Navidad? Hay una magia, hay algo que nosotros tenemos que descubrir. Pero nosotros sí podemos notar el espíritu de la Navidad se hace presente en estos tiempos. Y fuera lo mismo si estuviésemos celebrando en febrero, en marzo, en abril, en noviembre. Es lo mismo porque es un tiempo donde se proclama a Jesucristo, ese bebé que está allí en ese pesebre, como dice Juan. Pero nosotros sí que tenemos como el verdadero sentido porque nosotros nos ha sido revelado ese misterio. Es un misterio para el que no lo conoce, pero a nosotros los que conocemos a Cristo, sí que tenemos la revelación de qué se trata ese misterio. Seguirá siendo un misterio para el mundo, para los que no saben qué hacer, cómo hacerlo. La Navidad, la Natividad, el nacimiento, ese tiempo hermoso, ¿cómo no lo vamos a celebrar? No importa que usted no sepa la fecha. No importa que alguien diga, pero es que tú no sabes. Bueno, ok, yo no sé. Pero si supiera bien, lo celebraría. Si no lo sé, también lo celebro. ¿Por qué? Por lo que sucedió, por lo que pasó, por lo que Dios reveló. Entonces, vamos a celebrar. Vamos a dar una definición así, sencilla, de lo que es la Navidad. Dice, la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su amado Hijo Jesús, con el propósito de reconciliar al pecador. Eso es la Navidad, ese momento histórico que pasó allá en Belén, donde habían unos ángeles y esos ángeles vinieron y adoraron, dice el relato. Ese relato cuenta cómo sucedieron todas las cosas. Los pastores estaban ahí y ellos recibieron también ese mensaje. Entonces ellos no se pudieron quedar callados. ¿Qué ellos hicieron? Se fueron y se lo dijeron a cuanta persona ellos encontraron por el camino. Ellos le decían lo que había pasado. ¿Qué pasó? Bueno, pasó algo. Nació un niño esperado, aunque todo el mundo no lo estaba esperando, pero había
un gran pueblo que lo estaba esperando. La mayoría lo estaba esperando porque ellos tenían una palabra escrita que le confirmaba que ese niño habría de llegar. Se cuenta la historia de un hombre muy malo. Se volvió malo en el transcurso de su vida. Heredó mucho dinero. Se puso duro. Y entonces el pueblito donde él vivía estaba envuelto en la magia de la Navidad. Música, luces, cánticos, comida. Y él, cuando pasaba por todo eso, decía: mentira, mentira. Y le decían: ven, vamos a cenar, vamos a comer. Y él decía: mentira, mentira. Él quería negar que eso era real. Y dice que cuando él se fue solo a su casa, mientras todo el mundo celebraba, la magia de la Navidad lo envolvió. Eso es un cuento, claro, pero nos da una enseñanza. Y la magia de la Navidad lo llevó a cómo su vida se había transformado en ese ogro tan difícil, tan duro, y lo pasó por todas las épocas de su vida, desde niño hasta el punto donde él adquirió ese carácter. Entonces la Navidad lo llevó cuando él compartía con las personas, porque él era un hombre adinerado, cuando él daba. Y dice que la magia de la Navidad lo envolvió, dice aquel cuento, y que él fue transformado. Él se dejó envolver y cambió su carácter y se dio cuenta que lo que le hacía falta era compartir con los demás. Comenzó a compartir, comenzó a dar, comenzó a estar, comenzó a sonreír. Y ese era un misterio que él lo envolvía, pero dice la palabra que hay un misterio mucho más grande, un misterio que va más allá, que nosotros tenemos que conocer, y es el misterio de Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice que explica, Pablo menciona que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Entonces pone 2 puntos y describe cuál es el misterio de la piedad. Que Dios se manifestó en carne. Ese es un misterio grande. Ese misterio la humanidad no lo ha podido entender. Y la gente dice que Dios vino, que Dios en un niño, que Dios, nosotros sí, porque nosotros lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando, ¿verdad? A ese Cristo. Nosotros entonces sí que podemos celebrar, sí que podemos decir: sí, es Él. Y los pastores lo dijeron y los ángeles también. Entonces, sigue diciendo el misterio, que Dios fue manifestado en carne. Un Dios encarnado, eso era algo demasiado inexplicable para esa gente. Ellos no podían entender un Dios hecho carne en una cunita, y ellos estaban esperando eso por mucho tiempo. Las escrituras le prometían que iba a venir, pero ellos estaban esperando otra cosa, o en otro lugar, diferente. Ellos no aceptaron la fragilidad de ese regalo que Dios les dio. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Esa es una de las celebraciones grandes, y ese es uno de los motivos por los cuales los cristianos celebramos, porque Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice ahí mismo el misterio, dice, fue justificado en el Espíritu. El Espíritu dio testimonio. Fue visto por los ángeles, estamos diciendo, los ángeles vinieron y los registra el relato y lo adoraron. Y Él fue creído en el mundo, mucha gente creyó, muchos han creído. No todo el mundo creyó, pero muchos han creído. Y lo de su
propio pueblo, una gran parte, no creyó. Pero hoy estamos nosotros aquí para dar testimonio de que sí, de que Dios se manifestó en carne. Pero nosotros decimos, ¿pero por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no lo hizo de otra manera? Dios tenía que hacerlo así. ¿Por qué? Porque era con nosotros que Él estaba tratando, con humanos. Si Dios viene como Dios y baja por ahí en una cuerda y se presenta ahí, pero es que Él es Dios. Pero Él le plació venir como un niño, como un bebé, frágil, envuelto en pañales, envuelto en una situación que quizá nadie lo creía porque era un rey que estaban esperando. Se le había prometido de un linaje de reyes. Entonces viene y se les revela este misterio, pero no de la forma en que ellos quieren. Dice que Él fue recibido arriba. Todo se cumplió en ese misterio, en esa palabra. Fue recibido en gloria. Cuando Él se levantó, resucitó, entonces volvió al Padre y nos hizo promesas extraordinarias. Dice, fue manifestado a todos. Después de su resurrección apareció a tanta gente y le decía, pon aquí tus manos, mira, nosotros somos testigos de todo eso, porque lo dice la palabra. Y Él le decía, ven, pruébalo, estoy aquí. Ni aún sus propias gente estaba absorto, anonadado. Y Él se pasó 3 años diciéndole, ¿verdad?, todo lo que iba a pasar. Pero es que el misterio era grande. Es un misterio grande, grande y difícil. El misterio de la Navidad es que Dios pudo convertirse en hombre sin dejar de ser Dios. Ese es un misterio que nosotros estamos convencidos. Y esto desafía toda la explicación humana. El humano no tiene explicación para esto. Y por eso la gente lo cuestiona. Y la gente no lo vive, no lo cree. Y usted se lo dice, piensan que es un cuento de hadas. Bueno, los cristianos, la Biblia dice, los cristianos dicen, pero no han creído a ese anuncio, no han recibido ese regalo, no lo pueden disfrutar, no lo pueden vivir, porque no se ha hecho realidad en sus vidas. Pero ese fue el plan perfecto de Dios. Aunque desafía la explicación humana, pero en la sabiduría perfecta de Dios, fue su plan perfecto para los siglos. Dios es un Dios de tiempo. Dios obró en aquellos tiempos de una manera. En el tiempo de Jesús Dios obró de otra manera. Y ahora con nosotros está obrando, trabajando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y la gente, aun cuando Jesús era niño y caminaba con sus padres y daba demostración, y dice la palabra que crecía en sabiduría, en estatura, en conocimiento, la gente se preguntaba, ¿y quién es este niño? La gente no podía percibir que era Dios. Dios entre los hombres revelado, la encarnación. La encarnación es uno de los elementos principales de la salvación. Si usted no cree que Cristo fue encarnado tal y como lo dice la palabra, muy difícil entender el plan de salvación, porque Cristo fue encarnado. Dios habitó con nosotros para que nosotros pudiésemos habitar con Él. Si Dios no viene y se hace real, realmente hombre, y nos enseña y comienza a experimentar todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él hizo, nosotros muy difícilmente hubiésemos estado hoy en la apertura, entregado, diciendo sí, porque estuviéramos aún cuestionando más. Diciendo no, porque Él es Dios. Pero a Dios le plació que fuera así. Y nosotros vivimos
por esa realidad que no se le ha revelado, a mucha gente. Y Dios quiere que nosotros participemos de la revelación de este misterio tan grande, que es donde comienza la fe cristiana. La encarnación. ¿Qué es la encarnación? Los cristianos tenemos que conocer qué es la encarnación, porque es un punto importante, la encarnación. La encarnación es Dios. Vamos a dar una definición. La encarnación es el acto por el que el Hijo de Dios asume voluntariamente un cuerpo humano y la naturaleza humana para estar con nosotros. Jesús vivió 33 años entre nosotros para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo hacer las cosas, para enseñar a sus discípulos. Y nosotros estamos agradecidos, y por eso nosotros celebramos, adoramos a Dios y le damos gracias por ese plan maravilloso en los siglos que Él hizo para nosotros. Hay una parte en las Escrituras donde este plan está revelado en Primera de Juan 1:18, y yo lo quiero leer porque es una escritura, aunque un poquito, es una teología, es base de nuestra fe. De ahí, Juan hace la teología de la encarnación, se puede decir. Juan la hace aquí. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Aunque un poquito larga, pero vamos a tomar el tiempo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dice que cuando Cristo vino, resplandeció, llenó todo de luz. Y ese pueblo tenía 400 años viviendo en una oscuridad tremenda. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a en el mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Esa es la parte clave. Dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de todo eso. Gloria a Dios. Juan hace la teología de la encarnación diciendo, este es un punto fundamental para la doctrina cristiana. Juan comienza su evangelio hablando acerca del verbo, un verbo que cuando nosotros comenzamos a leer creemos que estamos hablando del verbo de la oración, ¿verdad? Pero no es del verbo de la oración, está hablando de ustedes saben que el verbo es como la esencia, ¿verdad? Está hablando de la esencia de una persona, y esa persona es Jesucristo. Juan no está
hablando sobre eso. Juan está revelando esa persona. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se ha expresado plenamente a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Y en muchas partes de la palabra lo dice. Es un hecho, es una realidad que nosotros debemos conocer, valorar, vivir por ella, porque es el regalo de Dios para nosotros. El venir Cristo al mundo nos ha revelado perfectamente cómo es Dios, que es una de las preguntas, de los enigmas de la gente. Te dicen, ¿y cuándo tú has visto a Dios? ¿Y quién sabe si Dios existe? ¿Y quién te ha dicho de Dios? Y la gente tiene todo eso. Y entonces nosotros tenemos que tener la convicción de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, de lo que Dios reveló. Esa revelación nosotros la tenemos que tener en nuestras vidas para que le podamos decir a la gente que Cristo era Dios y que es Dios en nosotros hoy también. Esta es la revelación de uno de los grandes misterios de la fe cristiana. La encarnación, que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo voluntariamente. Ese es un punto importante. Dios lo hizo voluntariamente. Ese niño hermoso era Dios, pero su propio pueblo no pudo entenderlo, no pudo creerlo en sentido general. Me parece ver los pastores, me parece ver los ángeles cantando, adorando, pero no todo el mundo lo podía creer, no todo el mundo lo aceptó. Tendría que haber sido de otra forma para ellos poder creer, tendría que haber sido diferente, pero a Dios le plació revelárnoslo a nosotros. A Dios le ha placido que nosotros conozcamos. Ellos no lo conocieron, ellos no lo recibieron, ellos no lo creyeron, pero nosotros lo hemos recibido, lo hemos creído, lo vivimos y lo proclamamos, que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en esta época. Eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Celebrar la encarnación de Dios, el misterio más grande que ha existido revelado a la humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Todo lo demás que nosotros hacemos, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿Cómo responde cada creyente a esto? El mundo no lo podemos juzgar, porque nosotros somos los que estamos llamados a proclamar, a decir las cosas, a decir, a revelar el misterio. Todo lo que hacemos es cultura, costumbre, tradición, y está bien. No me canso de repetírselo porque yo soy una enamorada de esta época. Me gusta ir a comprar regalos, pero no creamos que eso es realmente la Navidad. Esos son los elementos que envuelven, que se le ha ido agregando. Si vamos a otra cultura y hacen otras cosas, entonces tenemos que hacer otras cosas. Si vivimos en un lugar donde no se celebra, tendríamos que no celebrar. Porque algunos no lo celebran por cultura, pero otros no lo celebran por creencias, por religiones, donde estamos expuestos hasta a tener que dar nuestras vidas. Lo importante es que usted entienda que usted puede decidir celebrar la Navidad un día diferente. Que no estemos sujetos a las tradiciones. Nosotros hemos hecho libre, por eso fue que vino Cristo. Si usted quiere hacer otras cosas, experimente. Y diga, en este año, en vez de comprar regalos, tantos regalos para niños que tienen regalo y regalo y más regalo y regalo, usted puede hacer algo diferente.
Te puede decir, todo este dinero va a ser para esto, para ayudar a tal causa, para comprar regalo para los niños de algún lugar, para hacer una misión, para hacer algo. Es decir, nosotros podemos hacer algo diferente, involucrar a nuestras familias en algo diferente. No tenemos que ser esclavos de las tradiciones. Nosotros somos libres en Cristo y somos esclavos de Cristo. Y Él nos ha liberado para que nosotros entendamos el sentido de la vida. Si yo no puedo hacer algo ahora, yo no lo hago, yo lo hago después. Porque a veces nuestra vida está tan comprometida con las cosas de este mundo, con los compromisos de este mundo, que no perdemos de vista el sentido de la verdadera Navidad. Alegrarnos y gozarnos. Y yo me alegro. Me alegré mucho cuando mi nuera me dijo, voy a comprar velas. Es un gesto sencillo, pero para mí significó mucho. Para llevarle a cada vecino. Gente que a veces usted ni conoce, ni sabe quiénes son. A veces yo quiero tocar la puerta del vecino, pero él habla inglés y yo no hablo inglés, entonces no vale la pena que yo vaya a tocarle la puerta, ¿verdad? Tengo el deseo, porque no es mi estilo. Ustedes saben lo que venimos de la otra cultura, de que vivimos en la... Entonces, aquí usted ve la puerta que están, usted dice, pero ¿qué estará pasando? ¿Están bien? No se ha muerto nadie, porque yo creo que se mueren y uno no sabe lo que está pasando. Pero mi nuera me dijo, voy a darle velas a mis vecinos, a todos. Y yo lo vi tan lindo, yo dije, qué hermoso que tú hagas ese gesto con ellos, porque yo quiero saber qué está pasando con ellos. Yo no sé si la vecina se murió, que tiene mucho tiempo enferma. Es algo que Dios nos llama a que nosotros abramos nuestro corazón y hagamos. Y a veces nosotros nos limitamos por la misma cultura. Ustedes ven cómo la cultura nos limita. Porque el gesto es lo que vale. No es ni siquiera lo que yo diga. Y si yo se lo digo, yo se lo puedo decir también, si yo me lo propongo. Pero el miedo te invade y uno se queda ahí y no hace nada, no hace algo diferente. Las tradiciones son tradiciones, no son nada más. No seamos esclavos de tradiciones, seamos libres, gloria a Dios. El Hijo de Dios asumió voluntariamente venir. Mire qué regalo, mire qué regalo más hermoso. Y venir con una fragilidad, un bebé en un pesebre, oiga bien. Entonces las condiciones, un frágil bebé, un bebé hermoso, un bebé precioso, un bebé saludable, con sus padres ahí. Y entonces nosotros tenemos que sacar tiempo para pensar en ese amor revelado. Qué amor tan grande, qué amor tan inmenso. Ahí es donde está el amor que sobrepasa a todo entendimiento, porque aún nosotros, lo que lo hemos recibido, lo que lo hemos conocido, nos preguntamos, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Porque me ama. Y me ama de una manera incondicional. Yo no se lo pedí. Yo no se lo hubiese pedido, porque yo no se lo pediría a nadie. Pero Él, por ese amor incondicional, el amor que sobrepasa a todo entendimiento, esa revelación debe carcomernos a nosotros por dentro, debe tocarnos, debe inspirarnos, debe motivarnos a que nosotros busquemos el verdadero sentido de la Navidad. Dice que en una iglesia, en una capilla, eso sucedió en Inglaterra, estaba leyendo, y allí había un culto de adoración tan hermoso, tan precioso,
que se sentía la gracia de Dios, celebrando ese momento, ese tiempo tan especial. Y que fue tanta la gracia que fluyó en ese lugar, que todo lo que estaban celebrando en ese mismo momento decidieron dejar todo lo que estaban haciendo y salir a la calle a proclamar eso, a decir a la gente lo que había pasado, porque no era suficiente con que ellos estuvieran ahí adorando, cantando, y lo estaban haciendo bien y estaban bien y Dios estaba recibiendo la alabanza y la adoración, pero ellos creían que podían ir más allá. Es un tiempo de más allá, para nosotros ir un poco más allá. Como iglesia, como en lo personal, algo que tú nunca has hecho, lo podemos hacer. Algo diferente. Y no nos tenemos que sentir, no nos sentimos mal cuando tenemos la convicción. Entonces hay otra palabra además de encarnación, y es la palabra reconciliación. Dice en 2 de Corintios 5, 17, 21, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Él nos reconcilió a nosotros, nos dijo: vayan a reconciliar al mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no estaba tomándole en cuenta sus pecados. Cuando Dios hizo eso, Dios no estaba pensando en nuestro pecado. Dios estaba amándonos, perdonándonos, proveyendo los medios para que nosotros fuéramos libres. Entonces nos encargó a nosotros el ministerio, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, y en nombre de Cristo dice: dile a todo el mundo, como si Dios nos estuviera rogando, como si Dios estuviera dándonos un mandato. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dice la Escritura. Dios, Cristo, Pablo entendió y dijo: Dios nos dice: por favor, reconcilien al mundo con Dios. Lleven la palabra de la reconciliación. Qué bien nos sentimos cuando alguien recibe la palabra de la reconciliación y entiende el mensaje de salvación. Y personas que están ahí dando testimonio y diciendo: yo no había entendido, yo no había creído, porque alguien no le había explicado, alguien no le había revelado el misterio. Pero Dios hoy quiere que nosotros nos ha encomendado y entendamos que somos responsables de llevar el misterio a otras personas para que les sea revelado. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo usa abundantemente ahí la palabra reconciliación. Reconcíliense. Dios nos reconcilió. Dios proveyó los medios para reconciliarnos. Vamos a reconciliarnos nosotros. Es un cambio de una de las partes. Es decir, cuando hay una reconciliación es porque hay una relación rota, ¿verdad? Entonces tiene que venir una parte y que ha causado el daño. Entonces viene la otra y hace el esfuerzo para la reconciliación. Nosotros dañamos el plan y Dios vino. Él es el objeto, ¿verdad?, de la reconciliación en Cristo. Y Cristo es el sujeto. Gloria a Dios. Y nosotros somos los que estamos encargados ahora de decirlo. No nos quedemos callados. Dios es el verdadero sujeto de la reconciliación. Él es quien con su encarnación, con su vida, con su muerte y su resurrección ha obrado la reconciliación definitiva. Él nos ha reconciliado. La proclamación universal corresponde ¿a quién?
la iglesia. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos confió esto. Él está confiando en que nosotros lo estamos haciendo. Y Cristo mismo nos ruega por medio de sus discípulos: reconcilien el mundo, por favor. Dile a ellos que vayan, que proclamen, que digan que yo vine, que yo estuve, que yo volví, me fui, que yo voy a volver. Qué hermoso. Eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que significa la Navidad para nosotros. Y por eso nosotros vemos cuál es la magia. Y no nos dejemos como que cosas influyan en nuestras vidas. Después que nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría, y que Dios nos ha dado el entendimiento y nos ha revelado el misterio, alguien dice: no hay que celebrar la Navidad, no hay que hacer eso. Nosotros no le hacemos caso. Nosotros respondemos a lo que Dios, a la voluntad de Dios, a nuestra misión. Nosotros, sus seguidores, participamos voluntariamente de esta misión porque nos ha sido revelado, y tenemos que romper con esa enemistad entre Dios y el hombre. Nos apenamos cuando vemos que el ser humano sigue en esa postura de no reconciliarse con Dios. Vamos a reconciliarnos, y no solo con Dios. A veces tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos los unos con los otros. La palabra de la reconciliación es bien amplia, bien abundante. Entonces vamos a decir: es tiempo de reconciliación. Y eso es lo que significa la Navidad para nosotros: celebrar la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, y luego llevar esa palabra de reconciliación al mundo. Todos los demás elementos pueden variar, todo puede ser diferente. Y una vez dice que una niña en la iglesia con su madre escuchó el mensaje de la Navidad. Su padre en la casa los maltrataba, estaba siempre borracho y había muchos, pero muchos problemas. Y ella, cuando llegó de la iglesia, le escribió a su papá: papi, ha nacido Jesucristo para mami y para mí, y yo quiero saber si ha nacido para ti. Y esas simples palabras ella se la puso en su cama, y cuando él vino, él leyó eso, y él lloró y lloró y lloró y lloró, y se reconcilió con el Señor. Es un acto sencillo a veces, porque a veces creemos que somos nosotros que lo producimos, pero recuérdense que Dios nos dio los elementos. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo y obedecer, y el Espíritu Santo da convicción a las personas. Hagamos algo diferente en esta Navidad. Mándele una tarjeta de amor a alguien, y ese hogar se reconcilió por completo con el Señor por esa breve prosa, pero tan significativa para esa persona que lo necesitaba. A veces creemos que es muy poco lo que podemos hacer, pero el poco Dios lo convierte en mucho. Solo que tengamos el valor para hacerlo, para decirlo, para provocar lo que Dios quiere en la vida de las otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias porque te revelaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te encarnaste siendo Dios. Y aún hoy nos preguntamos: ¿por qué lo hiciste, Señor? Porque nos ama tanto. Es tan grande tu amor, es tan grande tu misericordia, que no la podemos entender. Porque tú vas más allá, Señor, del entendimiento humano. Tú vas más allá, Señor. Te agradecemos, te agradecemos. Gracias por el ministerio que nos ha dado de la reconciliación.
Permite que todos los entendamos para que todo el mundo pueda venir a reconciliarse contigo, Señor. Danos, Padre, el valor y las fuerzas necesarias para nosotros, Señor, proclamar lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo, lo que tú harás, Señor, por nosotros. Padre, gracias. Gracias porque te hemos creído. Y por eso tu palabra dice: ¿y cómo creerán si nadie le está diciendo? ¿Cómo entenderán si no hay quien les explique? Nosotros estamos aquí y te decimos: envíame a mí, Señor. Gracias, danos la fuerza. Nos llenamos del Espíritu Santo. Reclamamos tus promesas para que podamos, Señor, proclamar las buenas nuevas, que es el fin para el cual tú nos has llamado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias.